En esta mañana de Pascua o de Domingo de Resurrección, celebramos la victoria más grande de la historia. La tumba está vacía, la muerte ha sido vencida y Cristo vive y reina. Podemos decir amén con confianza y con gozo. Pero mucho tiempo antes de este amanecer glorioso, el día en que Cristo fue resucitado, mucho tiempo antes encontramos una historia que en cierta manera nos anticipa a la pasión, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia estamos estudiando el primer libro de Samuel y hoy continuamos con el primer libro de Samuel en el capítulo que nos toca, el 17. Y en esta narrativa que vamos a explorar, es una de las narrativas más conocidas, más populares de toda la historia. Inclusive muchas personas ni conocen de la Biblia, ni conocen de Dios, ni conocen qué tienen que hacer para ser salvos, mas sin embargo conocen de David y Goliat. ¿Han escuchado esta historia donde hay un pequeño joven que derrota a un gigante? Y esta historia se han hecho películas, se han escrito libros. Ustedes saben cuántos discursos de medio tiempo los coaches han dado en cada deporte, donde se está presentando la posibilidad de que aunque no hay posibilidades, podemos derrotar a un gigante. Hoy nos vamos a acercar a esta historia no simplemente como espectadores desde afuera, y nos vamos a acercar a esta historia no para aplicarla de manera superficial, para que salgas de aquí animado y salgas de aquí listo con 5 piedras en el bolsillo para tumbarle la cabeza a tu gigante. El día de hoy vamos a ver cómo esta historia conecta con la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a un gigante, vamos a ver un campeón, vamos a ver representantes, vamos a ver guerra y vamos a ver victoria. Dentro de todo lo que compartamos hoy, es importante que nosotros salgamos de aquí confiando en que Jesús es el verdadero campeón que ha derrotado al gigante. Vamos a probarlo. Este es el game plan de este sermón. Primero voy a estar leyendo y explicando la historia. La historia tarda como 10 minutos en leerse. Vamos a ir leyéndola poco a poco y explicando. Lee, explica, para que entendamos primero de qué se trata la historia. En segundo lugar, vamos a ver cómo esta historia conecta con la historia de la resurrección. Y en tercer lugar, basado en la historia y en cómo conecta con la resurrección, vamos a aplicar a ver cómo nos aplica a nosotros, cómo la podemos adaptar a nuestra vida. Comenzamos. Primero con los primeros 11 versículos. Los primeros 11 versículos nos presenta una idea clara de que hay un pueblo que teme al gigante. Este gigante es el campeón de los filisteos. Vamos a ver los primeros 3 versos para que imaginemos la escena. Vamos a ponernos nosotros en la historia como si estuviéramos viendo una película. Primeros 3 versos dicen: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se encontraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, entre ellos el valle. Sencillo, hay guerra. ¿Quién? Israel versus los filisteos. Unos están en un monte, otros están en el otro monte y en el medio, un valle. ¿Tenemos la escena? ¿La podemos visualizar? Si dicen que sí, seguimos. Si dicen que no, nos quedamos. Ok, seguimos. Dice el verso 4 hasta el verso 7. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla
y el peso de la cota era de 5,000 ciclos o 57 kilos. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos o 6.84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. ¿Qué vemos aquí? Vemos la descripción del campeón de los filisteos. Si se fijan, hay mucho detalle bien particular con lo que está compartiendo el autor. Y cuando el autor es detallista con todas estas cosas, debemos prestarle atención. Él quiere presentarnos un retrato. Ya vimos el monte, ya vimos el valle. Tenemos que ver ahora a este gigante. Este gigante mide casi 10 pies de estatura. Casi 10 pies de estatura. La persona que se ha registrado, que ha sido la más alta en la historia, creo que ha medido 8 pies y pico, o por lo menos en la historia moderna. Entonces, él mide 9 pies, casi 10 pies, entre 6 y 9 pulgadas, o 9 pies con 9 pulgadas. Estaba alto. Era un gigante. Y dice que tenía una armadura particular, tenía una cota de malla. ¿Qué es una cota de malla? Imagínense que se pone una camisa como de hierro, pero esa camisa eran como muchas chapitas de hierro entrelazadas y conectadas una con la otra. Y es como si fuera una camisa de hierro que se pone. Esa camisa aproximadamente pesaba 125 libras. Qué interesante, porque esas chapitas formaban la imagen como si él tuviera la piel de escamas. Como si fuera una serpiente. La armadura de Goliat es una armadura de escamas de serpiente. Tiene su razón, ya mismo lo explicamos. Tiene una punta de lanza, esa punta de lanza pesa 15 libras. Tiene un casco de bronce, tiene grebas de bronce que es para proteger las piernas, tiene una jabalina, una lanza completa, en fin, el equipo completo de este gigante pesa entre 150 y 165 libras. La armadura del gigante creo que pesa más que el mismo David. Importante que veamos ese visual. Y dice el verso 8 que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Qué interesante. Vemos la propuesta de guerra de este gigante. Y básicamente es una estrategia militar conocida en la antigüedad como combate representativo, o lo que le llaman el duelo de campeones. ¿Y qué está sucediendo? Se basa en que una persona va a ser representante de un pueblo, otra persona va a ser representante de ese pueblo. La batalla entre uno contra el otro va a determinar quién es el victorioso y quién va a servir a quién. Si Goliat gana, Israel sirve a los filisteos. Si pierde, los filisteos sirven a Israel. Esta es la idea de la palabra campeón. El campeón de los filisteos es un gigante. La palabra campeón literalmente significa una persona que está entre medio. Es una persona que está representando. Este campeón es el representante de los filisteos para esta batalla. Y este campeón de los filisteos se está desafiando. ¿Desafiando a quién? A Israel. A Israel. ¿Y qué hace Israel? El verso 11 nos dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ellos temieron al campeón de los filisteos. El rey de Israel temió al campeón de los filisteos.
Qué interesante porque si vamos atrás, ¿se acuerdan un poquito, unos capítulos antes? ¿Se acuerdan que el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, no queremos que tus hijos sean los que lideren, queremos ahora nosotros tener un rey como las demás naciones? ¿Se acuerdan de eso en el capítulo 8? En el capítulo 8, ellos piden un rey, Samuel se aflige, Dios le dice a Samuel, no te aflijas porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando ellos piden un rey para ser como las demás naciones, están rechazando a Dios. Y Dios le da una advertencia a ellos y les dice, en resumen, les va a ir mal con este rey. Si ustedes quieren rey, les va a ir mal con ese rey. ¿Qué el pueblo contestó? El pueblo dice, Samuel 8, 19 y 20, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no, que haya rey sobre nosotros y seamos nosotros también como todas las naciones. Y escucha esto, nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Ouch. Y aquí está el rey lleno de miedo, que no se atreve ni moverse ante la amenaza y el desafío de este gigante campeón de los filisteos. La cosa no pinta bien para Israel. Vamos a ver qué sucede. Porque aquí vemos el temor, vemos el campeón de los filisteos, vamos a ver la introducción de David. David, del rebaño al campo de batalla, de pastor de ovejas a campeón de Israel. Vamos a verlo y esto lo vamos a ver desde el verso 12 hasta el 39. Aquí es un poquito más largo. Dice que el verso 12, David era hijo del Efreteo, de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Pausa. ¿Quién es David? Bueno, David, lo que sabemos hasta ahora, basado en el capítulo anterior, es el pastor de ovejas que había sido ungido como rey. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su corazón en él y le había dado de su espíritu. ¿Se acuerdan? Dato interesante, que hay 3 de los 8 hijos de Isaí en la guerra o en aquel monte lleno de miedo. Y esos 3 son los mismos 3 que menciona cuando Samuel fue a casa de Isaí para ungir al nuevo rey. Son los 3 mayores. ¿Por qué los otros no están en la batalla? Bueno, no sabemos, el texto no lo explica, pero cuando estudiamos el contexto nos damos cuenta de que la edad promedio o la edad permitida para que un hombre fuera a la guerra era de 20 años. Probablemente los otros hijos de Isaí o no tenían la capacidad física o no tenían la edad para estar en la guerra. Solamente los 3 mayores estaban en el campo de batalla. Lo cual esto nos lleva a una especulación con respecto a la edad de David. Entonces, si los 3 mayores son los que están y los otros no están en la guerra por cuestiones de edad, es muy posible que nosotros estamos hablando que la edad de David en esta historia tiene entre 14 y 18 años. ¿Dónde están los jóvenes? 14 y 18 años, o los que están cerca de estar entre 14 y 18 años. Hay 2 o 3 que están levantando la mano y están mintiendo. No mientan. Interesante la edad. Medita en esto, el pastor que ha sido ungido como rey porque Dios puso su corazón en él y porque le ha dado de su espíritu, tiene 14 años. O 14 entre 18 años. ¿Y qué hizo David cuando él fue ungido como rey en el capítulo anterior? Se fue a seguir pastoreando ovejas. ¿Y qué sucedió al final? Que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero el Espíritu se había apartado del rey y un espíritu malo de parte de Dios había llegado al rey y le dan una recomendación para que viniera alguien, le tocara el arpa para que lo apaciguara.
y ese es el part-time gig que recibió David. David tenía un part-time job, un trabajo part-time de tocar el arpa delante del rey mientras era pastor, y él se manejaba entre estas dos posiciones. Así que este es el David que aparece en escena. Verso 16 hasta el 19 dice: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento en donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Obviamente no había Facebook para estar viendo lo que estaba sucediendo. No había nadie posteando lo que estaba pasando. Este padre que tiene a 3 de sus hijos en el campo de batalla está, imagínense, angustiado, quiero saber qué ha pasado. Y él manda a David, al más chiquito, llévale comida y averigua a ver qué está pasando, porque ellos tienen que estar peleando allí. Eso tiene que estar, mira, fuego a la lata. No, ignora que ellos están muertos de miedo, pues Goliat llevaba 40 días desafiándolo y Saúl y su ejército, incluyendo sus hijos mayores, estaban muertos de miedo. Dice el verso 20 hasta el 23. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue, miren la obediencia, como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra, e Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Aquí está empezando a moverse un poco la historia. David obedece, entra como si fuera videojuegos. Él llegó allí y a saludar a sus hermanos. De momento escucha la voz de Goliat. David escuchó la voz de Goliat. ¿Se acuerdan qué tipo de corazón es el que tiene David? ¿Se acuerdan que Dios le ha dado su corazón a David? Vamos a ver cómo una persona con el corazón de Dios escucha lo que le había causado tanto temor por más de 40 días a todo el pueblo de Israel, incluyendo a su rey. Dice: cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. Qué contraste lo que Israel ve versus lo que David ve. Israel ve un gigante que desafía a Israel, e Israel ve que es imposible hacerle frente. Aquí no hay quien le eche frente a este rey. Israel ve imposibilidad, incluyendo su rey. Pero David vio y oyó algo totalmente diferente. Él vio a un hombre, él vio a un gigante, pero él vio a un pequeño gigante comparado con el Dios a quien él está desafiando. Él está desafiando a los escuadrones del rey viviente. Y también es recompensa. Qué interesante que las primeras palabras de David en la Biblia sean estas con respecto al beneficio, a la recompensa.
Este varón incircunciso se está metiendo con Dios. Yo tengo su corazón. ¿Qué es lo que me van a dar? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio son riquezas. Te van a dar la hija del rey. Y tu familia por el resto de su vida no van a tener que pagar impuestos. Un buen beneficio. Este varón incircunciso está desafiando a Dios y David se da cuenta de esto y minimiza a Goliat. Mientras el pueblo y sus hermanos y el rey están viendo a este gigante imposible de hacerle frente, David no ve la grandeza de Goliat, él ve la grandeza de Dios. David ve y oye a través del corazón de Dios. Y veamos lo que sucede ahora, porque es una dinámica interesante de la cual muchos de nosotros nos vamos a identificar. Digo nosotros refiriéndome a todos aquellos que tienen hermanos y dinámicas familiares en sus hogares. Verso 28 dice, Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. David es menospreciado por su hermano. David es menospreciado por su hermano. Aquí vemos la típica pelea entre hermanos. Si aquí hay hermanos, por favor no se miren a los ojos ahora mismo. Traten de evitar el contacto visual. La pelea típica de, tú siempre haces esto, yo nunca lo... ¿Verdad? El siempre, los nunca que se llevan a cabo en estas dinámicas familiares entre los hermanos. Nosotros vemos que Eliab cuestiona el corazón de David. Eliab le dice a David, y aquí esta es la traducción PR de Puerto Rico. Eliab le dice a David, chico, qué presentado tú eres. ¿Qué tú haces aquí? Este es lugar para gente grande y tú siempre quieres llamar la atención. Eso es lo que Eliab, el hermano mayor, le está diciendo. A lo que David le dice, ¿pero qué hice yo ahora? Cualquier parecido con las dinámicas entre hermanos es pura coincidencia, ¿ok? Pero vamos a ver un dato interesante y es que Eliab está cuestionando el corazón de David. ¿Qué corazón tiene David? El corazón conforme a Dios. Dios le había dado su corazón. Él dice, yo conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Qué ironía. Nosotros diríamos a esto, aquí está el burro hablando de orejas. ¿Saben lo que significa la frase? Aquí está el burro hablando de orejas. Él está cuestionando el corazón como uno malo, el de David, cuando realmente no es el de David el malo, es el de él. Vamos a hacer un recuento de quién es Eliab. ¿Se acuerdan que dónde está Eliab? ¿Eliab está considerando ir a la batalla con Goliat? No, él está junto con el pueblo lleno de miedo. Él está viendo a Goliat no con los ojos de Dios, él está viendo a Goliat con los ojos de pecadores. Segundo lugar, ¿se acuerdan cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al rey? Y el primero que llegó fue Eliab. Y Samuel dijo, ciertamente él es el que va a ser ungido. ¿Y qué Dios le dijo? No, él puede parecer como Saúl, pero no mires la apariencia, sino mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios le dijo a Samuel, él no tiene mi corazón. Y después él dice a David, ¿tu corazón es malo? No, el corazón de Eliab es el malo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué sucede. Verso 31. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, esto es David llegando donde el rey Saúl. David le dijo a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie,
a causa de él, de Goliat. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Tengo que pausar aquí para que nos imaginemos esta escena. Sobre 40 días, sumergidos en el temor, en el miedo, con este gigante que está haciendo trash talk, que está hablando basura. Y de momento aparece un jovencito y dice: hey, yo me encargo de él. Yo me voy a encargar de él. ¿Qué habrá pensado Saúl? ¿Qué habrás pensado tú si hubieses estado en la posición de Saúl? De seguro lo mismo que pensamos cada vez que nos viene una situación gigantesca en nuestras vidas, que es bien complicada. Vemos la magnitud de la situación cuando ignoramos la magnitud del poder de nuestro Dios. Entonces Saúl, verso 33, le dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba el cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y el Señor sea contigo. Verso 38-39 dice: Saúl vistió a David con sus ropas militares. Déjame aguantar eso, déjame tocar esto primero. David fue menospreciado por su hermano y ahora es menospreciado por el rey. Saúl ve la apariencia de Goliat, Saúl ve la apariencia de David y compara la capacidad de David con la capacidad de Goliat. Él es un joven, no tiene experiencia. Pero David saca su resumen y le dice: yo soy un pastor de ovejas que ha enfrentado osos y leones, y Dios me ha librado de ellos, y así como me libró de ellos, me va a librar de aquel gigante que está allí. El enfoque de David no es un enfoque como el pueblo de Israel. El enfoque de David es que ese gigante ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y el Señor que me ha librado, me librará cuando lo enfrente. Mis hermanos, cuando nosotros descansamos en la obra del Señor, nosotros podemos seguir dando pasos de fe en nuestras vidas. Cada obra de gracia que el Señor ha manifestado en nuestras vidas, en nuestro pasado, son pruebas para que nosotros sigamos esperando la manera en que Dios va a seguir obrando por medio nuestro y cómo nos va a seguir sosteniendo hasta el final. Y eso es lo que hace David. Mira cómo Dios me había guardado allí, me va a guardar aquí porque él se metió con Dios. A lo que Saúl dice: tú eres la única opción que tenemos. Recuerden, la decisión que está tomando Saúl tampoco es fácil, porque Saúl va a enviar a la batalla a alguien que si pierde, perdieron todos. Y él dice: yo creo que lo que me estás diciendo suena a como que Dios está contigo. Yo creo que esa es la única opción que tenemos, que el Señor sea contigo. Y dice que Saúl, ahora sí, verso 38, dice que Saúl lo vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. No dejen pasar el simbolismo que vemos en esta escena. Aquí vemos al rey desechado por Dios, queriendo que el rey ungido de Dios, que tiene a su Espíritu Santo, que se ponga sus vestiduras.
El rey que es como las demás naciones quería que el rey que tiene el corazón de Dios fuera como él. Y David le dice, yo no puedo caminar con ese revolú de cosas. Yo no puedo caminar con eso. Y lo que David se apresta a hacer, se quita la ropa. Y lo que él se apresta a hacer es la parte donde si esto fuera una película estuviéramos ahí en la puntita del asiento. El momento de la verdad ha llegado. ¿Por qué? Porque nos está narrando una historia donde hay una guerra que es representada por un campeón. Los filisteos tienen su campeón y ya vimos cuán grande es ese campeón. Y ahora Israel ha escogido a su campeón. Él es el representante de Israel, David, el cual el rey le está diciendo, ve, represéntanos y que Dios sea contigo. Vamos a ver qué sucede. Porque en los próximos versos nos vamos a dar cuenta que David, de pastor de ovejas, viene al campo de batalla y se convierte en el campeón de Israel, pero no solamente en el campeón de Israel, se convierte en el campeón de Dios mismo. Verso 40 dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Interesante que David va al campo de batalla con las mismas herramientas que iba al campo para pastorear sus ovejas. Y como es la costumbre a estas alturas, David fue menospreciado. Había sido menospreciado por su padre, había sido menospreciado por su hermano, había sido menospreciado por el rey y ahora es menospreciado por Goliat. Goliat menosprecia la apariencia de David y aquí es que comienza el careo. Aquí es que comienza el trash talk. Para los que no sepan lo que es el trash talk, aquellos que juegan algún deporte, siempre el deporte tiene que ver con mucha competitividad, ¿no? Tú quieres competir y quieres ganarle al adversario y muchas veces hay personas que mientras están jugando empiezan a hablarle, tú no sirves, yo te voy a ganar, te voy a enseñar, te voy a llevar a la escuelita, ¿verdad? Ese es el trash talk y obviamente pues en nuestros contextos del mundo pues usan lenguaje un poco más fuerte que el que acabo de usar. Entonces aquí lo que vemos es un trash talk de parte de Goliat y vemos como también de parte de David. Vamos a verlo. Primero el de Goliat. Dice, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que viene contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Qué interesante porque él dice, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Esto hay que resaltarlo, porque tenemos que preguntarnos por qué dioses. ¿Por qué dioses él está maldiciendo a David? Bueno, Goliat es natural de Gat, y uno de los dioses de los filisteos era Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? ¿Se acuerdan del primer libro de Samuel, capítulo 5, donde Dagón tiene un templo? Y el arca del Señor había sido capturada por los filisteos y la pusieron en el templo de Dagón. Y al día siguiente amanece con las manos cortadas, con los pies cortados. Al día siguiente aparece con la cabeza cortada y postrado delante del arca. Sin darse cuenta, Goliat está hablando el peor trash talk de la historia. Él está diciendo, mis dioses te van a destruir. Sin darse cuenta que su Dios es un Dios decapitado. Y sin darse cuenta que él mismo va a terminar decapitado. Ya ahí le di un spoiler alert. Vamos a ver cómo contesta David. David no se quedó callado y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra.
para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El mejor trash talk de la historia. David no ve como los demás. David está viendo lo que Dios ve. David tiene el corazón de Dios y sabe que Goliat ha desafiado a Dios mismo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Goliat, you are in trouble. Tú estás en problemas y de esta no te escapas. David no solamente es el representante de Israel ante Goliat, sino que él va al campo de batalla como un representante de Dios. Te metiste con Dios y yo vengo a pelear por Dios. Vengo a representar al pueblo, vengo a representar a Dios. Y esta batalla no es mía, es de Él. David sabe que Dios es el que va a pelear por su pueblo. Y quiere que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Él quiere que todo el pueblo sepa que la batalla le pertenece al Señor y que no se gana por apariencia de hombre, sino por el poder de Dios. David grita a los cuatro vientos que la salvación le pertenece a Jehová. Seguimos leyendo la historia. Verso 48 dice: sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. El campeón de Israel ha vencido. El campeón de Dios ha vencido. David ha derrotado al gigante que nadie podía vencer y le ha cortado la cabeza al que estaba vestido de serpiente. O mejor dicho, Dios ha vencido al campeón de los filisteos por medio del campeón de Israel, el rey ungido, el pastor fiel y representante de Dios mismo. Mis hermanos, lo que sucede a continuación para concluir la lectura del capítulo es lo que le llaman trámite de rutina. Dice que cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino de Saharaim aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. David le ha dado la victoria a su pueblo. Dios ha obrado de manera poderosa. Israel ha derrotado a los filisteos. Y esto resalta preguntas. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Verdad? Bueno, resalta preguntas en el mismo David, porque en los últimos 4 versículos nosotros vamos a ver que Saúl pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es el papá? ¿De dónde salió este jovencito? ¿De quién es hijo este joven? David es hijo de Isaí. David, el hijo de Dios. Verso 55 dice: cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por su vida, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner tomó
lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo al joven: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. El de Belén. Pudiéramos preguntarnos, pero ¿cómo es que el rey Saúl está tan confundido de quién es David? ¿No era David acaso el que le tocaba el arpa en el capítulo anterior? Y sí, podemos resolver esto de dos maneras. En primer lugar, ¿recuerdan que había una recompensa? La recompensa involucraba que la familia del que venciera no iban a pagar más impuestos. También involucraba que la hija del rey iba a ser dada a este guerrero. La manera en que está preguntando tiene que ver más con una transacción que se había acordado, unos beneficios que se habían ofrecido, pero también, si nosotros vemos el desarrollo de los siguientes capítulos, nos vamos a dar cuenta de que Dios está levantando a David y Saúl va en declive. En ese momento David se convierte en la principal amenaza del rey Saúl. Y ya eso estaba, ese gusanito estaba detrás de la cabeza de Saúl. ¿De quién es hijo este? Ahora, comencemos a ver cómo esta historia conecta con Cristo y con nosotros. Y para poder entender cómo conecta con nosotros, tenemos que entender cómo conectó con la audiencia original. La audiencia original que recibió esta historia se encontraba en un periodo de extrema debilidad, en un periodo donde ya Israel se había dividido y estaba Judá y estaba Israel del norte, y probablemente estaban en muchos conflictos con enemigos exteriores y aún con guerras civiles internas. Y ahí ellos son recordados de esta historia. Israel no solamente estaba débil por la situación política, sino que Israel también sabía que este rey David, este campeón de Israel, ya había muerto. Y ellos sabían la historia de David. El pueblo sabía que el rey David fue un gran rey, pero fue un rey que no fue suficiente. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, hay algo bien interesante. Y hablando respecto a David, dice, verso 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Aquí hay una diferencia. Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él, pero aquí hay una promesa de que la misericordia de Dios va a estar sobre David. Esto tiene que ver más con Dios que con David y Saúl. Dios muestra misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Y Dios ha establecido de que de la casa de David se va a establecer un reino que es por siempre, aunque David iba a cometer iniquidad. Aunque iba a cometer iniquidad, para David iba a haber misericordia, porque Dios lo quiso de esa manera. Pero de David iba a salir un rey que reinaría por siempre. Por tanto, esta historia le recuerda a la audiencia original que en medio de la debilidad, ellos podían confiar en que Dios levantaría a otro campeón que derrotaría al más grande de los gigantes. Escúchelo bien. La audiencia original, en medio de su debilidad, podían confiar en que Dios levantaría a otro campeón que derrotaría al más grande de los gigantes. Ellos podían ser animados en la fidelidad de Dios, podían ser recordados del poder de Dios y fortalecidos en la esperanza de esta promesa. Esta historia de David y Goliat nos está apuntando no al campeón David para que tú seas como David, sino que nos está apuntando a un campeón que va a derrotar al verdadero gigante. ¿Y nosotros cómo interpretamos esta historia? Mis hermanos, les dije al principio que esta es una de las historias más conocidas que existe. Muchas personas la utilizan de múltiples maneras y se ha enseñado muy mal aún dentro de la iglesia.
La enseñanza de la historia de David y Goliat no significa, escuche bien, no significa que al igual que David debes salir de aquí con 5 piedras para tirárselas a tu gigante. Mis hermanos, si tú tratas de enfrentar a tus gigantes con tus 5 piedras, el gigante te las va a tirar para atrás y te va a destruir. No trates de pelear con tu gigante con tus propias fuerzas. Tus gigantes no son tus circunstancias actuales. Tu gigante no es el trabajo ni el jefe que te está tratando mal. Tu gigante no es la vecina que te está haciendo la vida imposible. Tampoco la hermana o la suegra o el suegro. Tu gigante no es tus finanzas. Tu gigante no es la enfermedad. Tu gigante no es tu dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta historia no es un simple llamado a que creas como David, a que actúes como David, a que vivas como David. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos David en la historia. Entonces, aquí David está representando, ¿a quién David está representando en esta historia? David está representando al campeón de campeones. David está representando a Jesús. David es tipo de Jesús. Si la audiencia original podía ser animada, recordada y fortalecida en la esperanza de la promesa de este campeón, nosotros debemos preguntarnos quién es este campeón. Y ya sabemos que de este campeón su reino va a durar para siempre. Y ya sabemos que viene de la casa de David. Y ya sabemos que como David iba a ser pastor, iba a ser rey y campeón de Dios y de su pueblo. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento vemos con certeza que Jesús en el Evangelio de Mateo comienza con esta afirmación. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús viene de la descendencia de la casa de David. Juan 10:11 dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es de la casa de David y es el buen pastor. Primera de Timoteo 6:15 dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey, pastor, Él es el campeón. Mis hermanos, hoy en la Pascua, cuando celebramos el domingo de resurrección, nosotros recordamos que esta historia de David nos está apuntando a algo mayor. Así como David venció al gigante en lugar de Israel, Jesucristo, el verdadero campeón, enfrentó y derrotó a nuestro gigante más grande, que es el pecado y la muerte, y lo derrotó en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día. Por eso, mis hermanos, el mensaje de hoy es claro para nosotros, y es que podemos confiar, porque el verdadero campeón ya vino y ya ha derrotado al gigante. Nosotros no peleamos nuestra vida cristiana para obtener victoria, sino que peleamos desde la victoria que tenemos en Cristo. Mis hermanos, ¿cómo exactamente es que vemos en la historia de David y Goliat cómo nos apunta a Cristo? En primer lugar, nosotros vimos cómo David fue menospreciado por su papá, por su hermano, por Saúl, por Goliat. Fue menospreciado. ¿Saben quién más fue menospreciado? Dice Juan 7:5 que sus hermanos de Jesús menospreciaron a Jesús. Dice que se menospreció en el 7:52 de Juan, se menospreció su lugar de procedencia. Dice Juan 1:11 que a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Dice Primera de Pedro 2:4 que fue desechado ciertamente por los hombres. Dice Isaías 53, versos 2 y 3 que Él no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien esconde el hombre el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, Jesús experimentó el menosprecio en todas las etapas de su vida. Su familia lo negó, sus discípulos lo abandonaron y aún hoy se escuchan historias igual que la historia de la burla de Goliat sobre David. Mis hermanos, esta historia y el libro de Samuel y el cántico de Ana nos muestra a David cómo fue menospreciado, pero Dios exalta
al humilde. Nuestro Salvador fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue menospreciado como David. No solamente eso, este gigante campeón de los filisteos. Esto está, como lo hemos dicho antes, este libro está lleno de historias que pertenecen a una historia mucho más grande. ¿Qué representa este gigante Goliat? Vamos a ir para atrás de la historia para que veamos lo que representa. En primer lugar, ¿se acuerdan que nadie podía vencer a este gigante? Nadie podía hacerle frente a este gigante. Él era el campeón de los enemigos de Dios. Y él confiaba en un Dios decapitado. Y él mismo terminó decapitado. Y él estaba vestido como serpiente. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí vemos la manifestación, el glimpse del protoevangelio de Génesis 3:15, donde el hijo de la mujer, que viene a ser Jesucristo, destruye, aplasta la cabeza de Satanás. Y aquí vemos a Goliat vestido de serpiente como Satanás, representando al hijo de la serpiente, siendo su cabeza cortada, de la misma manera en que su Dios fue cortada la cabeza, y de la misma manera en que más adelante el rey Saúl también le van a cortar la cabeza. Goliat representa a este hijo de la serpiente, del cual con su propio pecado muere, con su propia espada le es sacada, y David con la espada de Goliat, no la de David, le corta la cabeza. Así como nadie podía hacerle frente a Goliat, nadie puede resolver el problema de la muerte y el pecado. Se requiere de un campeón que tenga el corazón de Dios, que sea un buen pastor, que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso ni tú ni yo somos David, porque tú y yo somos pecadores. Necesitamos el verdadero campeón a quien David nos está apuntando, y ese verdadero campeón sabemos que es Cristo. David apuntaba al verdadero campeón. Mis hermanos, así como por medio de la victoria de David el pueblo obtuvo victoria sobre los filisteos, así también por medio de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, su iglesia obtiene la victoria sobre la muerte y el pecado. Hermanos, el menospreciado es el enviado de Dios para salvar de la manera más imprevista posible. Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo y vivió en la vida perfectamente, y se ofreció a sí mismo hasta el sacrificio de la muerte de cruz, para perdonar y limpiarnos de los pecados. Mis hermanos, Él es nuestro campeón. Él es nuestro representante. Él es el que actúa en lugar de nosotros delante del Padre. Y por eso tú y yo podemos confiar en que Jesús es el verdadero campeón de la historia. Mis hermanos, entonces, ¿quiénes somos tú y yo en la historia si no somos David? ¿Cómo nos aplicamos a esta historia? Bueno, todo depende de lo que hagas con Jesús. Porque ya creo que probé que no podemos ser David. David está representando a alguien. Pues entonces nosotros queremos ser alguien quiero ser alguien importante en la historia. Bueno, todo depende de lo que hagas con Jesús, porque Jesús es la única solución a tu verdadero problema, que es el pecado. Y si crees en Él como tu representante, como tu campeón, entonces lo que representa esa historia aplica a nosotros. Nosotros en la historia vamos a recibir, al igual que el pueblo de Israel, una victoria que no fue ganada por nosotros. ¿Quién ganó la historia? ¿Quién ganó la batalla, perdón? Israel. La ganó porque David fue el representante a nombre de ellos. De la misma manera, nosotros podemos obtener salvación confiando en Cristo. Nosotros podemos ser fácilmente el pueblo de Israel, que está imposibilitado de ganarle al pecado, que está muerto de miedo en cómo enfrentar las situaciones de la vida. Pero la realidad es que si no crees
en Cristo, no eres el pueblo de Israel, eres el pueblo de los filisteos que fue derrotado por completo. Celebramos la resurrección de Cristo el día de hoy. ¿Cómo esto conecta con la resurrección? Escuche bien, mis hermanos, la victoria obtenida por David, luego de lanzar esa piedra, fue certificada cuando corrió y usó la misma espada de Goliat para cortarle la cabeza. Quiero que se vayan ahí de nuevo. La victoria de David, cuando lanzó esa piedra, fue certificada cuando él corrió y usó la misma espada de Goliat para cortarle la cabeza. De manera similar, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario fue certificada cuando resucitó al tercer día, pues usó la misma muerte para derrotar a la muerte de una vez y por todas. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la muerte y el pecado fueron derrotados para todo aquel que cree en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Si tú eres un creyente verdadero en Cristo Jesús, tú puedes literalmente enfrentar la muerte y tener la certeza de poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros podemos confiar en que Cristo es ese campeón. Por lo tanto, suelta las 5 piedras. Suelta esas 5 piedras y confía en Jesús. La tumba ya está vacía, el gigante de la muerte y el pecado ya han sido derrotados. Deja de confiar en ti, en tu capacidad de hacerlo bien. Confía en Él para salvación, confía en Él para santificación, confía en Él para que te sostenga cada día de su vida. El que comenzó la buena obra en ti la terminará hasta el día final. En este mundo hostil, no vivas de apariencias. Identifica en tu área cuáles son en tu vida, cuáles son esas áreas donde vives por la apariencia. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón, a ver si está el corazón de Dios en ti por medio de la fe en Cristo Jesús. Ante circunstancias extremas, ¿a dónde estás mirando? ¿Miras al problema o miras a Dios? Esto es lo que podemos aprender en esta historia. Y por último, mis hermanos, en Cristo nosotros somos embajadores del equipo campeón. Cristo es el campeón de Dios cuya victoria representa la victoria de todo aquel que cree. Y hoy el plan de Dios para los que creen en Él es que podamos crecer siendo parte de una iglesia local, lo cual es una embajada del reino de los cielos. Allí vamos a poder ser embajadores y representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Mis hermanos, creamos el evangelio de Jesucristo, vivamos el evangelio de Jesucristo y prediquemos el evangelio de Jesucristo, porque en Cristo somos parte de su equipo para alumbrar las tinieblas. Si estás aquí y no estás seguro de la condición de tu alma y del estado de dónde vas a pasar la eternidad, te recuerdo, este gigante Goliat representa un gigante que todos vamos a enfrentar, la muerte. Si estás en Cristo tienes la victoria sobre la muerte y el pecado. Si no estás en Cristo, la ira de Dios permanece sobre ti. Es el ruego de mi corazón y el de esta iglesia que des la espalda a tu pecado y confíes en Él, en el campeón de Dios que fue enviado para morir en la cruz, para saldar tus pecados, para que tú puedas tener vida eterna y puedas tener la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Confiemos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, bueno y poderoso.
porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo como el campeón verdadero, para que confiemos, Señor, en que nuestro mayor problema ha sido solucionado. En ti podemos tener la victoria, en ti somos victoriosos, somos más que vencedores. Ayúdanos a ver, a vivir y a crecer en esta verdad. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.